Bueno, pedamos al Espíritu Santo que sea Él que nos ilumine a yo poder, como dijo el Padre Hugo, a poderles eh, de presentar el tema que se me asignó y que también ustedes pues puedan participar y que todo esto sea para honra y gloria de Dios y que nuestra santificación sea el conocer cada día mejor a nuestro Señor y su palabra. Amén. 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 Vamos a ver si sé. Santo Dios, qué montón de cosas tengo abiertas. Señor, está haciendo números. Ay, no, qué montón de cosas tengo abiertas. El buen ladrón, esto también, nada que ver. Espere. ¿Cuál será? Bueno, esta. Ya pude. Y estamos viendo su pantalla, el buen ladrón. Ok. Entonces, el tema que me tocó, el capítulo 23, versículo 32-47. No sé si alguno lo quiere leer, por favor. ¿Lo ven bien? Capítulo 32. Conducían también a otros dos malhechores para ajusticiarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, los crucificaron ahí, a él y los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen. Se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo lo presenciaba. Los jefes, por su parte, comentaban con sorna: a otros ha salvado, que se salve a él si es el Mesías de Dios, el elegido. Ay, ¿qué Pues estoy haciendo? le tocó algo. Ah, subiendo el volumen, Dios mío. Ay, Espere. ¡Ah! ok. Ay. Perdón. Está bien. Esa palabra es sorna, eso tengo que buscarlo. También los soldados se acercaban. Burla, sorna, Burla. burla. Ujú. Sorna es burlando, ok. También los soldados se acercaban para burlarse de él y le ofrecían vinagre diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate. Además tenía puesto encima un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados la escarnecía diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro lo increpó: ni siquiera tú, sufriendo la misma pena, tenías temor de Dios. Y la nuestra es justo, nos da nuestro merecido. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí, vuelvas como rey. Cuando vuelves como rey, Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya eso de mediodía cuando se oscureció el sol y toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. La cortina del santuario se rasgó por medio. Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Viendo lo que sucedía, el cinturón confesó: realmente este hombre era justo. Eso es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, era bien extenso, digamos, este capítulo, porque abarcaba muchos puntos.
sobre todo, pues siempre recordando como de que el Evangelio de San Lucas se enfoca mucho también en la misericordia de Dios, que es el amor mismo también. Entonces yo lo que hice fue extraje algunos párrafos, ¿verdad? Toda esa lectura. Ahí un tema que vi esto es sobre, dice, de cómo experimentar esa misericordia del Señor, ¿verdad? Cómo sentir esa misericordia del Señor, de ahí en contraposición al ladrón bueno, no sé quién decía, no existe el ladrón bueno, el ladrón convertido, bueno, el ladrón, ambos, la comparación entre los dos ladrones que estaban en la misma condición con el Señor, pero dice que para experimentar la misericordia de Dios, dice ahí en el texto que son necesarias dos actitudes, la humildad y la oración. Y eso nos devuelve, digamos, al tema que vimos la semana pasada sobre el fariseo y el publicano. Dice, ahora, describiendo la narración del buen ladrón, intentaremos discernir el genuino sentido de la oración cristiana, una plegaria que no es una evasión, sino que brota de una triple experiencia: la confianza, la gratitud y el sufrimiento. Estas son las tres características de la oración del buen ladrón, ¿verdad? A veces, bueno, la gente que a veces quiere hacer burla de la religiosidad dice que muchas veces nos que es una evasión porque dejamos que todo Dios lo haga y todo lo aceptamos porque es voluntad de Dios, y entonces eso es una manera como de que es como una evasión, pero realmente el que vive plenamente la confianza y la gratitud hacia ese Dios que nos ama como Padre, sabemos que no, que una oración es realmente, como dice aquí, nos da esa experiencia, la confianza, la gratitud y aún en el sufrimiento. Entonces dice el punto del sufrimiento. El sufrimiento y el dolor constituyen uno de los misterios más importantes de la vida, no porque carezcan de explicación, sino porque son momentos privilegiados en los que Dios nos habla. Y bueno, yo que he visitado enfermos como ministro extraordinario, realmente el otro día creo que lo comentaba, que hay enfermos que puedes estar en la misma situación o hay unos más graves o en peor situación, y sin embargo la actitud con que viven su enfermedad hace que uno se admire y más bien es uno el que se beneficia de poder contemplar a aquellos enfermos que viven su enfermedad y su dolor confiando en la misericordia y especialmente en el amor de Dios. Entonces, por eso dice, porque son momentos privilegiados en los que Dios nos habla. Dice, la narración de la crucifixión y muerte de Cristo adquieren en este tercer evangelio de San Lucas algunas connotaciones especiales. Quizá lo más característico de Lucas sea que, a diferencia de los otros evangelios, no insiste tanto en los detalles externos del sufrimiento, sino que se centra preferentemente en la explicación de la pasión interiorizada de Jesús. Lucas describe con maestría el drama interno de la pasión de Cristo. Ahí el autor de este documento, varios párrafos explica en qué consistía la crucifixión y que la crucifixión judía y por qué se hacía y demás, pero la verdad que es como yo nunca me he atrevido a ver la pasión de Cristo porque ya no sé, es que realmente dicen que es muy cerca de la realidad esa película, pero Lucas ahí en unos párrafos, bueno, Lucas no, perdón, el que escribió este documento,
lo manifiesta, pero bueno, yo eso lo pasé por alto. Dice, Lucas describe con profundidad la lucha terrible que durante la pasión se desarrolla entre Jesús y las fuerzas del mal. Jesús vence en esta batalla final porque aguanta en la prueba y aguanta en la prueba porque se sabe sostenido por Dios. Pero ha aguantado con perseverancia porque cree en un Dios Padre lleno de misericordia que sostiene y guía su vida. Eso será lo que le otorgará la victoria final. Ha resucitado. Será la gran noticia que comunicarán los dos hombres con vestidos refulgentes a las mujeres que acuden al sepulcro. Entonces, eso a nosotros mismos nos llama a que muchas veces en la prueba, no solo a pruebas de enfermedades, sino mucha gente que pasa por crisis económicas, por crisis familiares, de perder un ser querido y demás, realmente lo único que sostiene es la fe que uno tiene en que Dios dispone las cosas siempre para nuestro bien. Eso es algo que yo siempre trato de tenerlo presente. Las cosas que pasan, buenas, pues bendición de Dios, pero que a veces no tan buenas, pero si uno lo conceptualiza así como que es Dios sabrá, Dios proveerá. Dice, en la sinagoga de Nazaret, Jesús presenta su programa de actuación afirmando que en su tarea contará con la presencia del Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado para anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Así inició su vida pública el Señor, recordemos, ¿verdad? Cuando desenrolló los libros en la sinagoga, entonces se manifestó como que Él era enviado y ahí empezó también las dificultades con los fariseos. Después de los acontecimientos de la sinagoga, aparece la narración del primer milagro. Bueno, ahí decía así, el primer milagro. Siempre he creído que son las bodas de Caná, pero el Señor cura a un enfermo poseído por el diablo. Jesús vierte su misericordia convertida en curación en el corazón de aquel endemoniado. Y después también dice que el último acto de su vida, justo antes de su muerte, Jesús derrama su misericordia en el buen ladrón, descubriéndole el sentido de su existencia. Entonces ahí pues nos dice eso, ¿verdad? Que la misericordia y la compasión por el sufrimiento del que está a su lado, así lo manifestó. La narración de la crucifixión y muerte del Señor lleva a plenitud de la descripción de dos grandes ejes del Evangelio. Dios es un Padre de ternura y misericordia. Y Jesús es el Señor a través de quien descubrimos la paternidad y la misericordia de Dios. Recordemos, ¿verdad? Que en el Nuevo Testamento, a través del Señor, es que empezamos a sentir la paternidad de Dios, ¿verdad? Ya no son siervos, sino que ahora somos hijos de Dios, dijo nuestro Señor. Después dice estas palabras del Señor, mostrando siempre esa confianza en su Padre Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son las últimas palabras de Jesús. Y en ellas se dirige confiadamente al Padre. La vida de Jesús ha sido la historia de saber que su vida está custodiada en las buenas manos del Dios Padre. Para nuestro evangelista, una vez más, para explicarnos esa seguridad, hecha a mano de un texto del Antiguo Testamento, ¿verdad? Como dice, ahí se presenta el Salmo 31.
Dice, nos describe la historia de un justo que se siente perseguido y se acoge en el regazo de Dios. En ese Salmo 31 dice, a ti, Señor, me acojo. Durante su oración, el hombre perseguido comenta los motivos de su angustia, pero continuamente afirma sentirse en manos de Dios. Pero yo confío en ti, Señor. En tus manos están mis azares. Bueno, Marcos, eso, azares, dice, azares es como mi suerte, mi destino, ¿verdad? Marcos dice, en tus manos están mis azares. El drama interno de Jesús crucificado se describe muy bien mediante este salmo. En el padecimiento de Cristo se cumplen las expectativas del salmo. Jesús es el modelo del justo condenado que deposita su vida en las buenas manos de Dios. Bueno, yo no leí, bueno, no cito todo el Salmo 31, pero básicamente es en los apartados aquellos donde dice que las personas que se sienten angustiadas y perseguidas, pues ese Salmo 31 es una buena iluminación. Dice la misericordia con el buen ladrón y la conversión del centurión romano. El último acto de la vida de Jesús consiste en derramar la misericordia en el corazón del buen ladrón e incorporarlo a su reino. Incorporarlo a su reino. La muerte de Jesús suscita la conversión del centurión. Viendo la muerte de Jesús, aquel hombre exclama, verdaderamente este hombre era justo. La muerte de Jesús es la síntesis de lo que ha sido su vida, un esfuerzo de sembrar misericordia para suscitar el seguimiento. ¿Verdad? Recordemos que sí, que muchos de los que, bueno, muchos, no todos, como dicen, no todos, pero los que encontraron misericordia en el Señor y vieron su amor y su actitud, lo siguieron multitudes por eso. Bueno, ahora vamos a enfocarnos en el perfil del ladrón que estaba Jesús. Dice, nadie podía pensar que el hombre clavado en la cruz entre dos delincuentes fuera el Mesías ansiosamente anhelado por todos. Y Jesús es el Mesías, aquel que nos salva, no desde el poder de las armas, sino desde el sufrimiento de la muerte. Aquel que nos libera, no desde la apariencia deslumbrante, sino a partir del escándalo de la cruz. Este malhechor busca en la persona de Jesús una salvación particular. Sálvate a ti mismo y a nosotros. No le interesa demasiado la salvación de todo Israel, la salvación de todo Israel. Él desea un Mesías hecho a su medida y para su propia salvación. ¿Cuántas veces en nuestra vida no hemos buscado un Dios particular hecho a la medida de nuestro deseo? Tampoco se preocupa por especificar las razones que lo han llevado a la cruz. Es el otro malhechor quien se lo recuerda. Lo nuestro es justo, le dirá su compañero de patíbulo. Bueno, eso es muy aplicable a la actualidad, ¿verdad? Que nosotros cuando oramos con más intensidad y a veces la gente, yo digo, cuando la gente empieza a pagar novenas y a pedir al Santísimo, a veces es porque tienen un problema serio que quiere que el Señor se los resuelva. Entonces aquí vemos este ladrón que por eso no podía, no pudo descubrir al Mesías en Jesús, porque él buscaba no al Señor de los milagros, como dicen, sino buscaba el milagro del Señor. Recordemos que quien no se mira a sí mismo, quien no es realista ante la situación que le acontece, no es humilde ante la vida. Ese hombre es el prototipo de persona orgullosa, como lo leímos en el Publicano, ¿verdad? Que él era el que se merecía la atención de Dios. Dice, esa persona, ese prototipo orgullosa, incapaz de ver las faltas que hay en su vida y pedir perdón por ellas.
La incapacidad de penetrar en su interior le impide descubrir la identidad de aquel que está crucificado a su lado. Bueno, se perdió la oportunidad de este ladrón porque tuvo la misma oportunidad del otro que estaba con él, pero su soberbia no lo dejó ver. El buen ladrón dice, el buen ladrón, como él mismo reconoce, sufre en la cruz causa de sus propias culpas. Ante la situación que está padeciendo, se hace una pregunta sensata. ¿Cuál es mi responsabilidad? Esta pregunta denota la opción de una actitud humilde, la actitud de ser realista ante los avatares de la vida. No echa la culpa de su situación a una segunda persona. Él mismo asume en sí mismo la propia responsabilidad de su miseria. Al ser capaz de verse a sí mismo tal como es, nace la posibilidad de comprender a los demás como realmente son. En el corazón del buen ladrón aparece la capacidad de ver a Jesús y a Dios como son verdaderamente. Como decía Salvador Gómez, cuando uno dice, por su culpa, por mi culpa y por mi gran culpa, señalando a toda la familia y por último a la suegra. Dijo. No sé si han escuchado esa prédica de Salvador, más cuando están rezando el acto dice, por tu culpa y por tu gran culpa. El buen ladrón ha sido humilde, se ha mirado a sí mismo. Eso le ha abierto los ojos para comprender la realidad del otro, la realidad de Jesús que muere a su lado. Una vez que el ladrón ha percibido la verdadera realidad de Jesús, surge en él una segunda actitud, el temor de Dios. Cuando dice, ni siquiera tú sufriendo la misma pena tienes temor de Dios. Y bueno, esta es una de las virtudes que pedimos al Espíritu Santo, el temor de Dios. Entonces, detengámonos un momento a pensar qué es el temor de Dios. Al comienzo del Evangelio, el ángel de Dios se dirige a Zacarías, a María y a los pastores con una expresión muy semejante. No temas. La Virgen nos dirá en el Magnificat. Y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Jesús, al dirigirse a Simón, le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En el sentido manifestado por estos textos, el temor de Dios no coincide con el sentimiento de pánico ante la presencia divina. El temor de Dios significa el ámbito en el que es posible percibir la misericordia de Dios. Una persona temerosa de Dios es aquella que se sabe en el regazo de Dios y desde la certeza de sentirse en Dios, puede apercibirse de su ternura. Ve muy diferente este concepto de temor de Dios al concepto de temor que los humanos tenemos, ¿verdad? Cuando uno dice, uy, tengo miedo, tiene pánico, no, aquí dice que el sentido de temor de Dios es saberse amado por Dios y más bien el temor de salirse de sus mandatos por no ofenderlos. Y tal vez cuando uno siente que lo vemos encasillamos en que cuando uno tiene un amor muy grande por los padres biológicos o terrenales, pues, uno dice, ay, no puedo hacerle esto a mis papás, ¿verdad? No puedo, faltar a lo que ellos me han enseñado porque los voy a herir, los voy a ofender. Ese es el concepto que aquí nos indican de lo que es el temor de Dios. Bueno, sigamos. En la cima del Calvario ocurre una única realidad. Jesús entrega su vida por todos los hombres, tanto para los buenos como para los malos, tanto para aquellos que le escarnecen como para los que le admiran y aprecian.
El anuncio del reino y la victoria sobre la muerte es un anuncio para todos los hombres, tanto para los que conocieron a Jesús en Palestina como para nosotros que vivimos hoy. Jesús entrega su vida para la salvación de la humanidad, pero solamente una persona ha sido consciente de este acontecimiento, el buen ladrón. Dice después esto es nuevo para mí, no sé, o por lo menos aquí lo entendí mejor. Dice, la cortina del santuario se rasgó. En la dependencia más sagrada del templo, bueno, el templo de Jerusalén, ¿verdad? Había una cortina que ejercía una función simbólica. Separaba el espacio del templo del resto del mundo. De esa manera, el universo estaba dividido en dos espacios distintos, el espacio sagrado y el espacio profano. Con la muerte de Jesús, esta cortina se rasga de arriba abajo. Cristo ha liberado toda la realidad humana. Ya no hay un espacio sagrado y un espacio profano, enfrentados entre sí. Con Jesús todo ha sido liberado. Ha comenzado el reino de Dios para todos. Entonces, esto sí es cierto, cuando Zacarías y cuando los sacerdotes entraban a presentar las ofrendas, era solamente los que estaban ya de la raza de los sacerdotes. Bueno, aquí vemos otro tema que es rezar. Para explicarlo, viajaremos hasta el Antiguo Testamento y distinguiremos dos tipos de religiosidad. La religiosidad mítica y la bíblica. La religiosidad mítica. El hombre antiguo habitaba un mundo especialmente hostil. Las constantes guerras, las enfermedades y las catástrofes naturales diezmaban la población. Ante la situación de impotencia nacen en el corazón humano los sentimientos de la angustia y el miedo. El hombre asustado comienza a pedir ayuda a sus hermanos para poder subsistir ante las situaciones hostiles. Los otros hombres también sienten miedo y se ven incapaces de ayudar a su prójimo. Les viene justo aguantar su propio miedo y sobrevivir en condiciones tan difíciles. Entonces dice, el hombre, cansado de pedir ayuda a los demás y no encontrarla, decide levantar los ojos al cielo. Y ahí descubre cosas grandes y majestuosas. El sol, la luna, los planetas, las nubes. Piensa que tal vez ellos podrían ayudarle a vivir sin miedo y comienza a llamarlos dioses. Luego inventa un culto, toda una serie de ritos dirigidos a convencer a estos seres, bueno, a esos seres astrológicos, que él denomina dioses y que le ayudan a sobrevivir entre los miedos de su vida. Y sí, recordemos cómo en la prehistoria y todo eso, ya la gente prehistórica tenía su concepto de un Dios con el cual poderse apoyar. Y bueno, entre nosotros, entre los primeros habitantes del continente y los aborígenes, los mayas y todos estos, tenían sus dioses a los cuales hasta le hacían sacrificios humanos supuestamente para calmar su ira. Bueno, ahora vemos la religiosidad bíblica. Ahí, el libro del Éxodo nos presenta al pueblo de Israel sometido a una dura esclavitud en Egipto. El Señor, con la intención de liberarlos, se aparece a Moisés y le dice, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra sus opresores. Me he fijado en su sufrimiento y he bajado a liberarlos de los egipcios. Eso lo leemos en Éxodo 3, 7, 8. Yahvé envía a Moisés ante el faraón para que liberara a Israel.
al final dice el Señor a Moisés para confortarlo en su empresa. Yo estoy contigo y esta es la señal de que yo te envío. Que cuando saques al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en esta montaña. Bueno, ahí volvemos ahí lo que veo es eso, ¿verdad? Que Dios se le aparece a Moisés en aquella montaña de Sinaí y no es una figura humana ni una figura de animal ni nada, sino que dice, daréis a culto a Dios en esta montaña. Bueno, de aquí, siguiendo con este mismo tema de la religiosidad bíblica, dice, detallemos los pasos del proceso de fe descrito en Éxodo. El pueblo sufre la esclavitud antes de que Israel lo pida expresamente. Dios mismo ha oído sus quejidos y le ha mandado un liberador. Moisés los liberará con la fuerza de Dios de la dura servidumbre. Dios dará al pueblo, sin que él aún pueda imaginárselo, la tierra prometida. Finalmente, la nación liberada subirá sobre la montaña a dar gracias a Dios por la liberación y la tierra recibida. ¿Qué diferencia entre la experiencia religiosa mítica y la bíblica? En la primera, el dolor humano lleva a la mente humana a inventarse la existencia de un Dios. Y después los mismos hombres, mediante el culto, piden a ese Dios que los libere del miedo a vivir. Y en la religiosidad bíblica, el hombre también experimenta el dolor y el miedo, pero en esas mismas condiciones, su experiencia religiosa es distinta. Es Dios quien se ha adelantado a ofrecerle la liberación. Dios nos ha amado primero. El hombre bíblico se siente liberado por Dios. Su culto ya no es todo un conjunto de ritos complejos encaminados a convencer a Dios para que intervenga en la historia humana. Dios ya ha intervenido liberándolos. El culto del hombre liberado siempre es un culto de acción de gracias por la acción salvadora que Dios ha realizado en su vida. La oración del hombre libre siempre es, en el fondo, acción de gracias. El hombre liberado se sabe siempre en las buenas manos de Dios. Tiene la certeza de que cualquier cosa que pida Dios, si le conviene para su liberación, Dios mismo ya se lo ha concedido antes de pedírsela. Qué bello es esto de meditar en parte esto, de que realmente Dios nos da lo que Él sabe que es para nuestro bien y que nuestra oración más bien debe ser de acción de gracias, no de pide y pide, sino que, pues sí, hay que también, ¿verdad? Nos dice Jesús, ¿verdad? Pide y se les dará, llamen y se les abrirá, pero siempre con aquella disposición de saber que Dios nos concede lo que conviene y en su tiempo. Bueno, dice que características de la oración del buen ladrón. El sufrimiento. El sufrimiento y el dolor constituyen uno de los misterios más importantes de la vida, no porque carezcan de explicación, sino porque son momentos privilegiados en los que Dios nos habla. Yo creo que repetí lo mismo. Bueno, esto a mí me queda muy bien grabado de que en los momentos de sufrimientos cuando Dios nos habla y tal vez estamos más atentos a escucharlo, ¿verdad? Porque Dios siempre nos habla, pero a veces estamos muy confortables y entonces como que no ponemos oídos sordos a la voz de Dios. Por eso hay un salmo que dice eso, ¿verdad? Que no seamos sordos a tu voz. Hay un salmo que hace esa oración. Durante el exilio en Babilonia, el pueblo hebreo pasó por uno de los momentos más duros de su historia.
Recordemos que fue cuando destruyeron el templo de Jerusalén y los llevaron esclavizados a Babilonia, ¿verdad? Más que todo eso, el templo de Salomón durante la invasión de Babilonia fue destruido. Pero fue solo allí donde se encontró con la auténtica naturaleza divina. Descubrió a un Dios como creador y liberador, tal como nos narra el profeta Isaías. El buen ladrón, desde la experiencia de su sufrimiento, obtiene la herencia eterna. Ahí también dice, el joven rico también pide a Jesús la herencia eterna, pero le da miedo pasar el trago de la cruz y por eso se marcha cabizbajo. Bueno, recordemos que el joven rico era eso, ¿verdad? Que el Señor dice, bueno, ya cumplió todos los mandamientos, sí, pero a ver, pase por la necesidad de dar todos sus bienes, su riqueza a los pobres y confiarse solo en la providencia de Dios. Eso nos cuesta mucho, confiar en la providencia de Dios. Confianza y gratitud. El buen ladrón pone su vida en manos de Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas como rey. Una petición muy breve que condensa de forma excelente la opción cristiana. Toda su vida queda en manos de Jesús con total gratitud. Qué distinta es la solicitud de los hermanos zebedeos. Concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Eso lo escuchamos en el Evangelio de Mateo, creo. Una petición que desconoce la naturaleza de Jesús y es por demás interesada. Bueno, ahí lo que vemos es eso, ¿verdad? Que la madre de los Zebedeos esperaba a un Jesús rey glorioso. En cambio, este buen ladrón ve a su rey escarnizado en una cruz y aún así le dice, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Reconoce el reinado de Jesús en esa cruz. La narración del buen ladrón nos ha comunicado una triple hazaña, una triple enseñanza. Dios es quien nos ha amado primero. Nos ha liberado antes de que se lo pidamos. Por eso toda oración cristiana tiene en su raíz la acción de gracias. La más genuina oración cristiana nace del sufrimiento y se caracteriza por la gratitud y la confianza total en Dios. Y finalmente, la plegaria cristiana nunca implica la evasión, sino que conduce a vivir con mayor intensidad el mensaje evangélico, el deseo de estar con Jesús en el paraíso. Bueno, ahí el comentario pues es eso, ¿verdad? Que todo nuestro peregrinar y todas las pruebas que vivamos y demás y nuestra actitud ante la vida es que podamos tener obras con que presentarnos ante Dios y poder acompañarlo en el paraíso. Bueno, este fue, digamos, todo lo que traté de extraer de ese capítulo. Ahora viene esquematizado aquí cómo hacer una lección divina también de este texto del Evangelio. El primer paso de la lección divina es hacer una lectura atenta del texto, volver a leer el texto bíblico. Yo no sé aquí, no sé si lo volvemos a leer. ¿Lo vuelvo a leer? No. Bueno, entonces nada más fijémonos en estos tres reflexiones. Dice, en esa lectura podemos ver, dice la actitud de estos dos malhechores crucificados. Dice, ¿qué actitudes reflejan las palabras que dirigen a Jesús? Bueno, ahí vimos cómo eran actitudes muy diferentes.
No sé si alguno lo quiere comentar o leemos todos estos 3 puntos. ¿Qué sentimientos manifiesta la respuesta de Jesús al buen ladrón? Y si observas en tu Biblia los lugares paralelos, te darás cuenta de que en este pasaje hay muchas referencias al Antiguo Testamento. ¿Y qué querrá decirnos Lucas con esto? Dice compartir, los participantes comparten lo que han descubierto en la lectura y en estas notas, y también aquello que no han entendido o les ha sorprendido. Escucho. Escucho. Ay, me salí. No, yo estoy listo para la siguiente parte. La siguiente parte. ¿Cuál siguiente parte? La segunda, el otro capítulo. De Ana No, Laura. no. Usted puso allá el segundo paso. Es que estoy tratando. Sí, póngalo de nuevo, ¿no? Allá, paso 2. Rezo en los momentos de sufrimiento. Yo soy muy consciente de esa pregunta ahora. Tuve dengue bastante feo hace 10 días por ahí, ¿verdad? Sigo con picazón ahora. Y lo peor era que estaba consciente que no estaba rezando, nada. Y no tenía ganas de rezar, no tenía, no sé cómo explicarlo, es que yo también me sentía culpable, digo, pero eso es tanto hablado de Dios y clases y entrega a iglesia y el momento del sufrimiento. No estaba bravo con Dios tampoco, no estaba en el momento del abandono, pero no me sentía ese ganas o de todas maneras me sentía mal de eso y yo le dije a mi esposa eso. Ella dice, pero Marcos está bien, solo está consciente, ¿verdad? Está miserable en su momento y yo no sé, no tengo la respuesta. No era una prueba, no creo, porque la verdad no tuve ¿qué tenía que hacer? Solo acostado allá miserable y no sé. Es mi pregunta. Ahora, rezo en los momentos de sufrimiento, ¿cómo lo hago? Eh, no sé si es rezar o solo, vea, como ya ve que estoy luchando con esa idea ahora, porque en el momento me gusta el sentir bien, ¿verdad? Cuando estoy de buen humor y que estoy todo bien y voy al Santísimo y se siente un calor, digo, más o menos, una luz en la cara y no sé, me siento iluminado. Pero estar allá en la cama con fiebre, miserable, ¿verdad? Yo no pongo mis ojos a Dios y me da vergüenza eso. No sé si sería bueno yo no sé, yo pienso que soy el mal ladrón porque al final voy a decir a Dios, ¿y por qué no me salva de quítame ese horrible sensación? No, eso es lo de mi comentario, no es muy bueno, ¿ah? Marcos, y usted que era una enfermedad transitoria temporal, digamos. Exacto, imagínese cáncer, alguien con peor. Sí, o ya en fase terminal, como Exacto, ya yo no sé, ya no quiero que eso sí está enfrente de mí, ¿verdad? Enfrente de todos nosotros. Eso sí me preocupo de llegar a ese. Vea, otro comentario, porque si estamos hablando de eso también, no sé.
Mi mamá tiene 88 y de la familia, digo, mío, pequeño, siempre ha sido el pilar de fe. Ahora, después de COVID, ella no está brava, no está con demencia. Sí, sí, olvida cosas, es vieja, la verdad, diciéndolo así. Ella no es tan entregada como antes, ¿verdad? Antes siempre leyendo de sus libros, ¿verdad? De espiritualidad y siempre ir a misa y todo entregado. Y ella, hasta que ella dice ahora que no está sufriendo como miserablemente, pero ella está menos activa en lo que es orar. Y yo no sé si también existe eso de sufrir en silencio y ofrecerlo para los demás. No sé. Qué feo, estoy proponiendo. Y lo bonito del buen ladrón es que no es complicado. Eso sí me gusta. En una manera, él está aliviando un poco del dolor de Jesús. Si lo pensamos así como los momentos cuando alguien atiende a Jesús, ¿verdad? El hombre sufriendo. Tenemos imagen de María Magdalena, una de las Marías, ¿verdad? Poniendo el aceite en la cabeza. Eh, eh, ¿Qué más? Cuando alguien está ayudando a Jesús, ¿verdad? No hay tanto. En ese momento, imagínense Jesús sufriendo y ese mae está a la par, este hombre está a la par, eh, cerca, ¿verdad? Está tan cerca y está defendiéndole y reconociendo la injusticia. Es en medio de todas esas voces feas, ¿verdad? Porque sí está lleno de esa película que Ana no quiere ver. No, también para mí es muy feo, ¿verdad? No hay voces, no hay personas, no hay personajes allá consolando. Jesús está muy solo, ¿verdad? Eh, Digo yo, ese buen ladrón también está siendo como el buen samaritano, pero para Jesús. No puede hacer nada para quitar su dolor, pero está ahí reconocer, acompañar. Es grande. Esa parte de rajar cortina también, esa división que estoy indicando ahora, ¿verdad? Donde estoy yo, no hay no hay sombras grises, es blanco y negro en ese momento. Usted está a un lado o al otro. Sí, como decía ahí en el texto, la actitud del fariseo y el publicano era que sí, a veces la actitud de nosotros a veces es bien soberbia, a veces yo he escuchado gente dice, pero ¿por qué me tiene que pasar a mí? O sea, ¿por qué no le pasa a otro? ¿Por qué me pasa a mí? La gente a veces dice eso. Si yo soy Dios buena, yo he sido esto, yo me merezco mejor trato. Entonces, esa actitud no es la del cristiano. Como le digo, a veces cuando uno ha visitado enfermos, ha visto enfermos que están renegando e interpelando a Dios que por qué. En cambio, otros, como dice usted, tal vez en silencio están diciéndole, Señor, te ofrezco. Y no, y así se nos ha enseñado. Una amiga mía me decía, una religiosa, cuando usted se maja con un clavo, le pasa algo, en vez de decir, entonces uno tiene que decir, por las ánimas benditas te ofrezco, Señor, este majonazo. Sí, sí, no, yo. Por las ánimas benditas te ofrezco, Señor, este inconveniente, este sufrimiento. Pero Ve lo contrario, Ana, también. Usted me hace recordar, había un funeral hace un par de meses para una niña, ¿verdad? Tenía cáncer y murió, cáncer de riñones.
una niña de 5 años, ¿verdad? Y siempre en el cementerio, ustedes saben que el tradición o la costumbre de la gente que los borrachos, bueno, mínimo aquí en Nosara, llegan los borrachos para hacer el hueco con la familia, ¿verdad? Pero siempre es, y ese día, qué cosa, ese niño, obvio, niña de 5 años, no es justo. Y viera, yo pienso que todos los borrachos de Nosara estaban ahí. Y ellos mismos, porque a ella, porque a ella, Dios, y a nosotros no. Eso sí es, también sale la palabra al revés, como buen ladrones, ¿verdad? Son buen borrachos. Ellos saben que son los que han vivido mal y se siente una vergüenza, ¿verdad? Y todos querían hacer este hueco ese día. Viera qué cosa. Es como también es al revés. Los buenos ladrones que hay, ¿verdad? Que saben que están haciendo mal y enfrente de algo bonito como una niña muriendo, se siente una vergüenza. Buenos días. ¿Puedo, Anita? Claro, Omar, adelante. Sí, más bien para hacer el comentario sobre el buen ladrón que interpreta o siente bien de que Jesucristo, su reino no es de este mundo, como él lo dijo, y él siente de que está igual que él. Entonces, ¿para qué renegar y para qué? Sino que más bien pedirle a él que le ayude para estar con él allá a la par de su padre en el cielo. Y es lo que nosotros a veces como decía Marcos, somos egoístas, somos tal vez nos hace falta fe para sentir que tenemos que despojarnos de este mundo en cualquier momento, que no tenemos que estar aferrados a que me pasa algo y ¿por qué Dios a mí? ¿Por qué me tiene que suceder a mí si yo soy bueno? Si yo hago esto y hago el otro y ¿por qué me hace esto? Si más bien la oración o el sufrimiento llama a la oración, llama al acercamiento de Jesús. Si nosotros creemos de que Jesús pues nos indica el camino a, a- a llegar a la santidad, como decía Padre Hugo, llegar a esa tierra prometida, donde Jesús lo que vino a través de todo lo que él hizo y se manifestó para que creyéramos en él. Y aún así, pues el otro ladrón, viendo que estaba en las mismas condiciones y todavía reclamarle de que si era tan poderoso, ¿por qué no lo salvaba? Y en realidad el otro estaba como errado, como sin saber de que el salvarse no era quedarse en este mundo, el salvarse era seguir a Jesucristo. El salvarse era en realidad creer de que Jesús venía a decirnos, mi reino no es de este mundo. Y el otro ladrón, pues, acude o siente esa necesidad de que ya ve que no hay nada que hacer en este mundo. Entonces, Jesús, ayúdame para estar contigo en el paraíso. Es una idea, digamos, que es más inteligente que el otro, se podía decir, porque razona de una manera
inteligente y de acuerdo a las palabras de Jesús, creyendo en él, de que va para un reino maravilloso, un reino donde no hay sufrimiento, termina el sufrimiento, va con él. En cambio, el otro sigue aferrado a este mundo, a esta vida, porque estoy sufriendo, que yo quiero estar libre, que yo quiero estar bailando, eh, haciendo todo lo que nos gusta en este mundo, pero no nos acordamos de que la enfermedad, como dice Marcos, le costaba rezar, se sentía mal porque quería estar alegre en este mundo, de buen humor, porque tenía este dolor de huesos y dolor de todo, pero no sentir de que Dios a través de muchas cosas, pues también se vale para indicarnos el camino, porque no lo vamos a ver bajando de una nube, no lo vamos a ver a Jesús diciéndonos allá arriba, mira, así no es, portate bien, este es el camino, sino que para eso dejó las escrituras y para que nosotros tengamos fe y en cada sufrimiento, pues darle gracias. ¿Por qué? Porque estamos vivos, estamos sintiendo la enfermedad, estamos sintiendo el dolor de cabeza, estamos sintiendo el dolor de huesos. Si no lo estamos sintiendo, es porque estamos muertos. Entonces, ese era mi comentario. Gracias. Yo quiero tal vez hacer un comentario cortito. Ahora que dice Omar que estamos sintiendo el dolor y si no lo sentimos es que está muerto, yo creo que me va a dar dengue porque siento así como eso que me quiere dar fiebre, pero eso significa que estoy sintiendo, entonces estoy bien, ¿verdad? Con esto del buen ladrón, a veces, o casi siempre, se juzga a las personas por su comportamiento durante toda una vida. Y se juzga y es como el buen ladrón, ¿verdad? Que ya estaba en el patíbulo porque ya iba a ser este, castigado por todo lo que había hecho en su vida, ¿verdad? Y no merecía, no merecía la bendición de Dios por todo el daño quizás que había hecho como ladrón. Sin embargo, en el último momento que sintió esa llama que le llegó de Jesús al estar ahí junto a él, cómo lo inspiró. Y solo el Señor, que es tan maravilloso, pues le dijo, este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Como en el último momento las personas, si hay un verdadero arrepentimiento, porque su vecino que estaba al lado estaba en las mismas condiciones de él y estaba interpelando a Jesús, ¿verdad? Aún en el último momento él no quiso salvarse, porque la actitud de él era era un fariseo, ¿verdad? La del fariseo, mientras que la del otro compañero sí sintió esa llama, sí sintió que llegó a su corazón ese amor por Jesús, ¿verdad? Y entonces, y con la mayor humildad, y lo decía Anita al inicio, que cómo sentir esa misericordia del Señor, con esa humildad y con la oración dirigida al Señor, pues Él se salva, ¿verdad? Entonces, esto para que aún en el último momento hay personas que se juzgan y que uno piensa que están condenadas o la misma persona piensa estar condenada, pues si hay un verdadero arrepentimiento, al final pues puede lograr la salvación, ¿verdad? A propósito de esto de que si uno va directamente al infierno, al paraíso o directamente al cielo, ¿verdad? Estos momentos escatológicos. Tal vez un poco ese era mi pequeño y breve comentario. No, y recordemos que el buen ladrón reconoce
reconoce que él se merece ese suplicio por lo que ha hecho, él lo acepta. Y sin embargo se acoge a pensar que la misericordia de Dios es la que nos hace ganarnos el paraíso. Como dicen los evangélicos, los protestantes, dice que si crees en algo así, o sea, que ellos solo la fe, que no necesita las obras para alcanzar a la salvación. Cuando dicen eso de que solo el buen ladrón no solo reconoció su culpa, sino que reconoció en Jesús a ese rey que le podía dar el reino. Entonces yo siento que, y el otro, el mal ladrón, digamos, ya y se la estaba jugando porque de ahí le dijo, de ahí si eres de veras el Mesías, sálvate y sálvate. En el fondo, a veces nosotros tenemos también esa actitud del mal ladrón, de decir, ay Señor, si existe, si Dios existe, no existiría tal cosa, si Dios existe, no permitiría que ocurran tales cosas en este mundo. Hay gente que tiene esa actitud del mal ladrón. Prepotencia y la falta de fe. Sí. Bueno, no sé si pasamos al otro tercer paso, que ya y la conclusión, y ahí también les puse chiquitito, no sé por qué me salió, no, mentiras, esa era otra página, el Salmo 23. Bueno, el tercer paso es ya, ¿no? Traer a nuestra vida a la actualidad, ¿verdad? Lo que hemos hoy comentado. Dice en este tercer momento, cómo vamos a responder a esa palabra de Dios, a ese pasaje bíblico que escuchamos. Y sobre todo, yo he tratado últimamente no, me ha ayudado mucho ante algunas cosas que suceden, por ejemplo, bueno, cuando uno pierde a un ser querido muy cercano. Y a veces yo siempre cuando trato de ir a una persona, a una amistad que no se consuela por nada, entonces uno le dice que Dios siempre tiene las mejores cosas para nosotros. Y si algo de esas cosas suceden es porque tal vez, no, tal vez no. Siempre nos está librando Dios de otras situaciones que nosotros no podemos visualizar. En la enfermedad, en los fracasos económicos, en muchas cosas que pasan en esta vida que es muy corta. La verdad que como dice, hay un dicho que dice, la vida es muy corta, hay que disfrutarla, y en otro que dice, no, no, la vida es corta y el infierno, ¿cómo es? Hay que más bien prepararse para alcanzar la vida eterna en plenitud y no esta vida terrena que realmente pensemos que es corta, a pesar de que podamos llegar a los 90 y resto de años. La vida es corta, el infierno es eterno. Eso, Carlitos, la vida es corta, el infierno es eterno. Exactamente. Bueno, no sé si terminamos con esta lectura del Salmo 23. O algún, Carlitos no me ha hecho ningún comentario. Carlos. Es que estaba escuchando porque tengo compañeros trabajando aquí. Ah, no, Entonces estaba calladito, solo escuchando. no puede poner un así. Sí, sí. Bueno, Bueno, ok, Anita. Teresita, no sé si quiere o leer el Salmo 23, la oración como oración final, el Salmo 23. El micrófono, Teresita. Aunque camine por cañadas oscuras. Empiécela aquí. Perdón. Ah, ah, El Señor. el Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo.
En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo por el honor de tu nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. ¿Está ahí? Hasta ahí. Sí, ese Salmo 23, yo lo veo mucho en ¿cómo se llaman? Los recordatorios, esquelas y eso, de los difuntos, los recordatorios, sí. Y es que definitivamente el buen pastor que es nuestro Señor siempre nos va a conducir hacia mejores pastos, aunque por momentos pasemos por dificultades. Bueno, señores, señoras, ¿qué seguimos? ¿Qué planeamos? ¿Cuántas lecciones faltan? Está en comunicación conmigo Ana Lorena y ella está con problemas conectar, no sé, tiene problema tecnológico hoy. Ella está lista y todo. Entonces yo le dije a ella que arréglalo, porque a veces es el mismo Zoom, hay que eliminarlo, reinstalarlo, ella no hace nada de eso. Entonces, yo le dije a ella que no se preocupe, vamos a la otra semana. Estamos bien, yo pienso, tenemos el Evangelio de Juan, no pienso correr, entonces, ¿verdad? Yo no creo que hay que correr. Entonces, vamos a terminar eso suave. Hoy, eso era excelente. Son las 11:45 de todas maneras y vamos a ver si están listos, Karen y Omar. Yo pienso mejor dejar a Omar para la siguiente, porque Ana Lorena sí está preparada. Pero ya vamos a terminar aquí, ¿verdad? Hasta la otra semana. Voy a Está bien, Marcos. Pague la grabación.